Hola, mi nombre es Hermelinda Jiménez Acevedo, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la carrera de Derecho. La asignatura es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El número del reto es el 5. El nombre del reto es Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La fecha es 13 de septiembre del 2022. Mi asesor es el maestro Edgar Alejandro Martínez Vargas. A continuación voy a hablar del caso Rosendo Padilla Pacheco. Voy a platicar empezando con los hechos. Los hechos del presente caso se refiere al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. Sin embargo, el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente y desde entonces no se volvió a saber de su paradero. Los familiares interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y se sancionaran a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Sin embargo, la familia interpuso denuncia en caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre del 2001. Una vez, una vez estudiadas las pruebas, se realizó el informe el día 12 de octubre del 2005 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró elementos necesarios sobre la desaparición forzada del señor Rosendo y fue la fecha del informe de fondo fue el 25 de julio del 2007. La Corte decidió rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos, aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuada por el Estado, y la Corte declaró que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sobre la desaparición forzada de las personas en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Segundo, el Estado fue responsable por las violaciones del derecho a la integridad personal consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en relación con el artículo del 1.1 de la misma convención en perjuicio de la señora Tita Andrea y del señor Rosendo, todos los apellidos Radilla Martínez. Tercero, el Estado fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sobre la desaparición forzada de las personas en perjuicio de las señoras Tita Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez. Cuarto, el Estado incumplió en el deber adoptar de disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre los derechos humanos. En la Corte resolvió la siguiente situación, sobre todo requerir a los Estados Unidos mexicanos que adoptaran todas las medidas que fueran necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes del cumplimiento de la resolución. 2. Solicitar a los Estados Unidos mexicanos que a más tardar
del día 3 de octubre del 2012 presentaron un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas que se encontraran pendientes de cumplimiento. Y el Estado mexicano debió continuar presentando un informe de cumplimiento cada 3 meses respecto a la investigación de los hechos, identificación, juzgamiento y, en caso, sanción de los responsables y la determinación del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco. Y el Estado podrá presentar información cada 6 meses. Luego de la presentación del informe del 3 de octubre del 2012, igualmente solicitó a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes en los informes de los Estados Unidos mexicanos, referidos en los puntos resolutivos de dicha resolución. El siguiente punto fue continuar supervisando con el cumplimiento de la sentencia de las excepciones preliminares del fondo y las costas, que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara la presente resolución a los Estados Unidos mexicanos y a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como conclusión, en este caso, fue muy importante y trascendental, pues fue la inclusión de los derechos humanos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fueron de gran avance en cuanto a las garantías de los derechos humanos y principalmente en el sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos.